Buenas tardes, bienvenido de nuevo al curso virtual de puentes. El tema de la clase de hoy, procedimientos constructivos de puentes. Contenido. El contenido de esta clase lo hemos dividido en los siguientes puntos. Construcción por hormigonado in situ, encofrado sobre cimbra fija, encofrado sobre cimbras trasladables, cimbras autoportante y autolanzadas, proceso de tableros empujados, construcción en voladizos sucesivos, proceso constructivo con elementos premoldeados, vigas premoldeadas lanzadas, construcción en voladizo con dovelas premoldeadas, construcción de puentes en arco y finalmente construcción de puentes atirantados. Entramos en materia. Procedimiento de construcción de hormigón moldeado in situ encofrados sobre cimbras fijas. El procedimiento más antiguo es el de la ejecución de formas que son montadas sobre una cimbra y en las cuales el hormigón es vaciado o lanzado en el sitio. Cimbras simples con puntales muy poco espaciadas entre sí eran antiguamente ejecutados en madera. Para el efecto se utilizaban puntaletes de madera maciza o columnas reticuladas. En cuanto a eso, el problema mayor era el pandeo de las columnas, para lo cual se debían colocar elementos de arriostramientos horizontales y cruces de San Andrés en los vanos extremos. En cuanto a lo encofrado, lo de mejor acabado son los fenólicos. Las losas aligeradas sobre cimbra tienen un campo de aplicación económico entre los 10 a 40 metros. Lo de cajón entre los 30 a 90 metros. Para el caso de puentes en arco, fueron ejecutadas obras de carpintería verdaderamente notables en que, considerando apenas el sembrado en sí, fueron grandes realizaciones. El sembrado hoy en día es en su mayoría ejecutado con elementos metálicos. Firmas especializadas incumben en el proyecto, cálculo, suministro y desmontaje. Los catálogos de las firmas contienen indicaciones sobre las posibilidades técnicas de los diversos tipos de siembra, capacidad resistente de los montantes, vano de las vigas, dispositivo de unión, etc. Para el ingeniero responsable es importante comprobar la confiabilidad de la seguridad de la siembra proyectada y de los cuidados con la ejecución, en particular con la estabilidad de las piezas sujetas al peligro del pandeo, por el colapso de una parte del sembrado, bajo la acción de las elevadas cargas producidas por el hormigón fresco, conducen a accidentes catastróficos como desgraciadamente sucede casi todos los años. El sembrado debe ser ejecutado en el terreno de manera segura y sus deformaciones deben ser compensadas a través de contraflecha. Para eso debe tenerse cuidado con la compresión en la junta, lo que puede ser evitado a través de una camada de mortero, que es la mejor manera. La retirada del sembrado, luego del endurecimiento del hormigón, debe ser elaborada de tal manera, inclusive, con la utilización de cuñas y cajas de arena o dispositivos semejantes y no producir solicitaciones perjudiciales a la estructura del puente. Antiguamente el sembrado era hecho con puntales de madera en los cuales para evitar el pandeo se utilizaban cruces de San Andrés. De manera a evitar la presión exagerada sobre el terreno, se colocaban tablones de manera a distribuir la compresión debido a al peso del hormigón en una zona de mayor actuación. Para la construcción de puentes en arco en el pasado se utilizaban sembrados que en sí mismos constituían una obra de arte. El precio de este tipo de encofrado representaban el 60% del costo total de la obra. Hoy en día el encofrado se realiza mediante elementos metálicos y firmas especializadas suministran
el sembrado mediante columnas metálicas y encofrados formado por perfiles laminados y elementos de arrastramiento mediante cercha. Construcción vano a vano empleando siembras fijas apoyadas en tierra y trasladables de vano a vano. Si un puente presenta un gran número de vanos de luz aproximadamente idéntica para todo ello y es de poca altura sobre la cota de referencia, es aconsejable construirlo vano por vano, empleando siembra fija apoyada en tierra y trasladable vano por vano, por lo menos para longitudes limitadas, generalmente de 300 metros. Las luces cubiertas por la construcción sobre siembra oscila entre los 20 y 50 metros. El caso típico corresponde a la construcción de un puente de sección transversal uniforme vano por vano. El trabajo progresa de un extremo al otro, o bien por razones estáticas o del plazo de ejecución, arranca del centro para los extremos. Se hormigona un vano del puente cada vez y en el caso de vías continuas, hasta el punto de momento nulo del vano siguiente. Una vez completado, junto al brazo emboladizo terminado, la cimbra se desmonta y se reerige nuevamente. El encofrado consiste en elementos de fácil manejo con la grúa. La construcción de la superestructura vano por vano requiere que la labor de la infraestructura progrese a un ritmo determinado, el cual deberá estar de acuerdo con el ritmo previsto para la construcción de la superestructura. Este procedimiento solo es práctico cuando el terreno fuese más o menos plano, el suelo fuese resistente y la rasante del puente no estuviese muy por encima del nivel de referencia. Bueno, cuando yo tengo un puente situado sobre un terreno más o menos firme, en el cual la rasante de la superestructura no esté a mucha altura sobre el suelo, h menor que 20 metros, se puede hacer una construcción vano por vano sobre cimbra fija, para lo cual se debe de realizar primeramente la obra de la infraestructura, es decir, los pilares deben de construirse por adelantado. Luego se cimbra un tramo más el 20% del vano siguiente. Se hormigona, perdón, se encofra, se arma, se hormigona, se posteza y cuando el hormigón, cuando está listo, estas formas se desmontan y se vuelven a montar en el vano siguiente. Construcción vano por vano con cimbra móvil sobre ruedas o trasladable paso a paso en tierra. Si un puente presenta las características especificadas arriba y una longitud de como mínimo 300 metros, y siendo variables la dimensión en su sección transversal en toda su longitud, puede usarse con preferencia una siembra apoyada paso por paso para su realización vano por vano, siempre y cuando el terreno en que se apoya sea horizontal y su altura sobre la cota de rasante sea reducida. La forma más sencilla de este tipo de siembra la constituye la siembra tubular móvil sobre carriles. El encofrado se fija la cimbra y se hace descansar en caballetes para el hormigonado, con lo cual la carga que sobre él gravita no se transmite a los carriles sobre los cuales se desplaza. Una vez concluido el hormigonado y pretensado del bando correspondiente, con lo cual el encofrado se desprende de la obra, se hace descender la cimbra nuevamente sobre la vía sobre la cual se desplaza. Al trasladar este sistema a la posición que ha de ocupar para el hormigonado del vano siguiente, deberán estar abiertos los tableros articulados del fondo del encofrado, al objeto de que las dos hileras de soporte de la cimbra no tropiecen con los pilares de la estructura del curso de su desplazamiento. Cuando yo tengo las mismas condiciones, es decir, un puente en torno a 300 metros, con vanos más o menos iguales, con poca altura sobre la rasante,
Puedo hacer la construcción vano a vano sobre cimbra móvil. Una cimbra típica son cimbras móviles que se desplazan sobre unos carriles. Estas cimbras normalmente están separadas de manera a no ser obstaculizado en su avance por las columnas del puente. El procedimiento constructivo es el mismo que el anterior, es decir, se siembra un tramo más el 20% del siguiente, se realiza la armadura, el hormigonado, el postezado y cuando el hormigón está endurecido y tiene la resistencia adecuada, las formas se desprenden del hormigón, se bajan y todo este sistema es trasladado al vano siguiente. Si se considerase que la cimentación para la siembra resulta demasiado costosa o poco segura, puede constituirse la siembra por jásenas de gran luz directamente apoyadas en los pilares de la estructura durante el hormigonado. En tal caso, la vía carga únicamente con el peso propio de la siembra durante el traslado de esta, transmitiéndolo al subsuelo. Este equipo de encofrado móvil apoyado en tierra permite también sortear las dificultades que plantean los derechos de paso de líneas ferroviarias interferentes, disponiendo solo de los breves intervalos entre los pasos sucesivos de los trenes. Bueno, si yo considero en el caso anterior que el suelo no tiene capacidad suficiente para soportar el peso del hormigón fresco, entonces esta cimbra móvil sirve solamente para desplazar unas vigas o unas jásenas metálicas que son las que finalmente soportan el peso del hormigón. Estas jásenas están apoyadas entre la subestructura de los puentes. Y entonces la función de la cimbra móvil es nada más que trasladar las jásenas para su ubicación en el sitio. Construcción de puentes vano por vano con equipo de siembra móvil no apoyada en tierra. Siembras autoportantes, autolanzadas. Cuando prevalezcan condiciones como la anterior, y si se trata de construir el puente en terreno difícil o sobre una superficie de agua, o si el tablero se halla a gran altura sobre la cota de referencia, es preferible utilizar la versión no apoyada en tierra. Este equipo viene soportado durante la ejecución de las distintas fases y en la posición de hormigonado por los pilares de la estructura misma o bien, si el caso lo aconseja, por un pilar de la obra y el último vano terminado. Un ejemplo de ello lo constituye el puente de Krahenberg. Con vanos de hasta 50 metros fueron desarrollados vigas reticuladas de sembrado que pueden ser desplazadas vano por vano. Para el desplazamiento para adelante, la viga reticulada de sembrado recibe adelante y atrás reticulados ligeros de prolongación que le confiere una longitud aproximadamente el doble de la del vano, que se desplaza por rodamientos sobre traviesa, las cuales son atornilladas a los pilares del puente y montada con un carro y una grúa de puntales colocado en voladizo que la instala en la posición de hormigonado siguiente. Las formas son desprendidas del hormigón endurecido por medio de tornillos o hidráulicamente en la región de los pilares. Los trechos de la forma son abiertos para permitir el avance del reticulado. Cuando yo tengo que la altura del puente sobre la rasante o si tengo un terreno muy inclinado o también tengo un espejo de agua, no es posible la construcción sobre siembra apoyada, entonces se utiliza una construcción sobre siembras autoportantes, autolanzadas. Estas vigas son básicamente vigas de sección cajón con unas prolongaciones en voladizo en forma de vigas reticuladas a fin de disminuir la forma. Estas vigas se desplazan sobre unas traviesas provisorias que están atornilladas a los pilares y se desplazan mediante unos rodillos.
El procedimiento constructivo es el siguiente. La viga, una vez terminado un vano, la viga avanza de manera a permitir el sembrado de un tramo más el 20% del siguiente. Entonces, son colocadas el encofrado, el armado, se vacía el hormigón, se posteza y cuando el hormigón tiene la resistencia adecuada, entonces esta viga se desplaza hacia el vano siguiente por medio de unos guinches que permiten su avance. Aquí tenemos una fotografía real de una viga de lanzamiento. Construcción por el principio de la regla de cálculo. En este proceso se utilizan vigas metálicas en cajón separadas para el avance del conjunto. Tales vigas son dispuestas a lo largo del eje del puente y quedan apoyadas en una abertura dejada en los pilares. Las vigas avanzan hacia el vano siguiente, entonces las jásenas externas de sembrado son suspendidas al carro de las grúas y se desplazan hacia adelante. Para eso, el carro de la grúa delantera corre sobre la viga metálica de avance y el de la grúa trasera sobre el trecho ya terminado del puente. Este método ha dado en denominarse el principio de la regla de cálculo. Las reducidas dimensiones de la jasen auxiliar permitían situar un pilar individual bajo la sección en cajón de 3 almas. La anchura de este pilar es preferible que sea de 4,5 metros a 5,5 metros al objeto de disponer de una base de suficiente anchura, además de la necesaria para disponer del hueco suficiente para el movimiento de la jasena auxiliar. Bueno, el principio de la regla de cálculo fue ideado por Leonard, inspirándose, digamos, en la regla de cálculo utilizada por los ingenieros de esa época. La idea es la siguiente, en el pilar se deja una abertura y en esta abertura corre una viga en sección en cajón. Además se colocan unas ménsulas atornilladas al pilar sobre el cual corren 2 vigas auxiliares. El procedimiento de avance es el siguiente. Primeramente se traslada las vigas laterales o la viga secundaria, avanza al siguiente tramo. Usando a estas 2 vigas auxiliares como soporte, avanza la viga del medio, que es la que soporta el encofrado, que es un encofrado de sección en cajón, como se puede ver en el dibujo. Entonces, la que finalmente soporta el encofrado es la viga central. Las vigas laterales solamente sirven para el avance de la viga central que se apoya en las vigas laterales. Aquí tenemos una vista tridimensional del proceso de la ejecución por etapa de acuerdo con el principio de la regla de cálculo. Proceso constructivo de tableros empujados. Este procedimiento es adecuado para puentes con un mínimo de 150 metros de extensión y 3 vanos como mínimo. Los vanos pueden variar de 30 a 140 metros, no debiendo ser muy diferentes entre sí. Los puentes deben ser rectos o uniformemente curvados en perfil longitudinal en planta. El procedimiento de ejecución por tablero empujado reúne las ventajas de la producción en forma industrial, hormigonado de segmento en forma fija, repetición continua de las mismas actividades de manera sistemática, sitio de trabajo protegido, transporte de los materiales a distancias menores, con las de hormigón moldeado in situ, estructuras sin juntas debilitadoras, sin necesidad de dispositivos pesados de elevación y transporte. Detrás del estribo se hormigonan encofrados fijos cemento de 10 a 30 metros de extensión, que constituirán la superestructura del puente. Luego del endurecimiento del hormigón, los elementos son pretensados longitudinalmente con pretensado centrado para la fase de construcción, desmoldado, y entonces son desplazados en la dirección del puente sobre apoyos deslizantes de teflón por medio de gatos hidráulicos. El cemento delantero es fijado, una estructura de viga de celosía metálica
destinada a disminuir el momento en el voladizo hasta ser alcanzado el primer pilar y los pilares subsecuentes. Los cementos siguientes son siempre hormigonados directamente contra el último y la armadura longitudinal atraviesa naturalmente por la junta de construcción. Cuando todos los cementos estuviesen fabricados y el puente estuviese en su posición definitiva, los demás cabos de pretensado son tensionados para la carga total de utilización. Para el TC superior de 16 son necesarios apoyos provisorios para el desplazamiento. Voladizos aislados grandes pueden ser también atirantados por cabos inclinados. Generalmente se produce un cemento por semana, aunque 2 por semana sea también posible. Los encofrados son desplazados mecánicamente, en la mayoría hidráulicamente, y las armaduras son fabricadas de acuerdo a patrones. Los costos de la mano de obra pueden ser así reducidos. El costo del equipamiento son pequeños. El procedimiento ha demostrado ser muy económico y tuvo una rápida aceptación, dice Leonard. Bueno, este método constructivo de los tableros empujados fue ideado inicialmente por Leonard para puentes en viga cajón de hormigón armado, pero hoy se utiliza masivamente para otro tipo de estructura, también para estructura metálica. La idea básicamente consiste en hormigonar bajo un recinto cerrado un tramo del puente, generalmente de 30 a 50 metros. Una vez terminado este trecho, se, se hace un tesado centrado y finalmente este tramo es empujado por medio de gatos hidráulicos, como se pueden ver en la figura. Estos son los gatos de empuje. A medida que los tramos son fabricados, estos tramos son empujados por medio de estos gatos hidráulicos que se deslizan sobre una superficie de teflón. Para disminuir la longitud del voladizo se pone una nariz metálica reticulada de manera a disminuir el voladizo con respecto al primer pilar y los pilares siguientes. Este proceso se realiza hasta que que el avance llega al siguiente tramo. Una vez que la obra llegó al otro tramo, entonces se colocan los cables de pretensado definitivo para los momentos positivos y negativos. Aquí tenemos una vista panorámica de la construcción donde se puede observar la nariz reticulada y este es el galpón donde se realiza el hormigonado del puente. Aquí tenemos otros detalles relativos a la construcción de los tableros empujados. Aquí tenemos el gato para el desplazamiento, ¿verdad? Este es el sector, el encofrado donde se realiza el hormigonado. Esta es la dirección de empuje del tablero. Puentes ripados. El ripado consiste en el desplazamiento lateral de un puente del área de prefabricación a su posición definitiva en un plazo de tiempo muy reducido. Este procedimiento puede utilizarse en la sustitución de superestructura existente por aumento de la sobrecarga y tiene la ventaja de que puede mantener el servicio del puente existente mientras se construye el nuevo. Las operaciones se realizan con un sistema de control de los gatos que monitorea la trayectoria de la estructura a tiempo real. El desplazamiento del puente se puede realizar en dos maneras distintas, con un sistema de gatos de cordones, deslizando el puente directamente sobre el suelo previamente tratado con una capa lubricante de lodo bentonítico, o con un sistema de gatos hidráulicos sobre rieles temporales. Bueno, el sistema de repado consiste básicamente cuando yo tengo un puente que ya no cumple con las condiciones, porque fue calculado, cuando cumple condiciones de carga, o es un puente que está en estado de desuso. Entonces, para no inhabilitar el puente existente, se realiza un puente paralelo y una vez que este puente paralelo esté terminado, se desplaza lateralmente hasta ubicar la posición del puente anterior.
Este sistema tiene la ventaja que en ningún momento el puente queda fuera de servicio. Construcción en voladizo sucesivo por hormigonado in situ. La construcción por voladizo sucesivo es una estructura que partiendo de las pilas es autoportante en todas las fases del proyecto. El principio es sencillo. Cada 3 días se hormigona una sección de 3 a 5 metros de longitud a cada lado de la pila central. Para construir estas dos velas se utilizan sendos carros que apoyen en la parte ya construida a ambos lados de la pila. Los cables del voladizo están en la losa superior y se enfilan y tensan en la junta de hormigonado en la medida necesaria para absorber el momento del voladizo. Por regla general, el brazo en voladizo queda equilibrado por el avance simultáneo de su opuesto. La distribución típica se ajusta al diagrama de los momentos flectores. Hay 3 familias de cables. Cables de voladizo, cantilever cable, de vano, span cable, y de continuidad, continuity cable. El- la construcción en voladizo sucesivo, que es la que se utilizó para el puente sobre el río Paraguay en Remanso Castillo, consiste básicamente en avanzar a partir de una pila en forma simétrica por hormigonado, utilizando unos carros móviles o encofrados móviles que se deslizan sobre rieles. Aquí tenemos una vista del encofrado móvil, ¿verdad? La idea entonces básicamente es ir construyendo simultáneamente de un lado y del otro, de manera que los tramos siempre quedan equilibrados por hormigonado in situ. A medida que el puente avanza, se colocan unos cables de pretensado que hacen que esa parte hormigonada sea estable y pueda permitir que otra dovela se adicione a la parte ya construida. Entonces, a medida que avanzan las dovelas, se van colocando unos cables de longitud creciente. Una vez que los tramos estén unidos entre sí, entonces se colocan los cables finales para los momentos positivos. Proceso constructivo con elementos premoldeados. Elementos premoldeados sobre vano completo. Este sistema es económico toda vez que se tengan que construir varios vanos iguales o muchos puentes iguales de acuerdo a un proyecto típico. Y toda vez que se tenga dispositivo de izado, medio de transporte y vía de acceso adecuado o que, de acuerdo con el contrato, puedan ser amortizados. En el puente sobre el lago Port Chatham, en Luisiana, Estados Unidos, con 38,4 kilómetros de extensión, el ancho total del puente de 10 metros fue cubierto por losas nevadas premoldeadas de 17 metros de vano. Entonces, la técnica de la construcción utilizando vanos completos premoldeados fue utilizado, por ejemplo, en el puente sobre el lago Pontchartrain, en los Estados Unidos, en los cuales se colocaban las pilas cada 17 metros y se colocaban unas losas premoldeadas de sección alveolar. Estas losas eran llevadas por medio de barcazas y izadas por medio de grúa. Entonces, por medio de potente grúa, estas losas nervadas, premoldeadas, eran izadas. De esta manera se construyó este puente con una longitud de 38,4 kilómetros. Últimamente se realizó un tramo paralelo utilizando la misma técnica. El método de construcción de puente tramo por tramo permite una construcción muy rápida. Se suele utilizar junto con una viga de levantamiento bajo los cimientos del puente o un pórtico de levantamiento suspendido para guiar los elementos prefabricados hasta su posición. La técnica de construcción tramo a tramo consta de los siguientes pasos principales. El levantamiento de los segmentos de todo el tramo o una viga de levantamiento temporal entre un par de pilas permanentes adyacentes. La instalación y el tesado de los cordones postensados longitudinalmente para que los segmentos se vayan extendiendo. Y el avance de la viga de lanzamiento para levantar el tramo adyacente.
Bueno, habíamos visto el caso anterior en que los tramos eran llevados por medio de barcazas e izados por medio de una grúa. Existe también la posibilidad hoy en día de usar vigas de lanzamiento potentes, capaces de levantar todo el tramo completo, como en este caso. Esta viga de lanzamiento avanza primeramente la viga de lanzamiento, como verán en el video, toma el prefabricado y lo coloca en su sitio. Una vez que el elemento prefabricado está en su sitio, se colocan los cabos de post-tensado de manera que el sistema sea capaz de permitir el tránsito de la viga de lanzamiento sobre ella, la cual avanza al tramo siguiente. Vigas prefabricadas lanzadas. División longitudinal. Para eliminar el encofrado, el recurso que se utiliza más corrientemente es el de lanzar sobre los pilares vigas prefabricadas en sección T o artesas. Este sistema es económico toda vez que se tenga que construir varios vanos iguales o muchos puentes iguales de acuerdo a un proyecto típico. Y toda vez que se tenga dispositivo de izado, medio de transporte y vía de acceso adecuado. La regla general consiste en la subdivisión del ancho del tablero en fajas longitudinales o en vigas longitudinales que son unidas por hormigonado in situ y eventualmente pretensadas en conjunto transversalmente. Para disminuir el peso de montaje, la losa de tablero en elementos premoldeados puede ser total o parcialmente sustituida por hormigón moldeado in situ. El premoldeado puede ser hecho en fábrica por medio de bancos de pretensado o por cabos de pretensado en forma usual. En el caso de grandes puentes, vale la pena construir una fábrica en el campo, una fábrica de campo en el cantero de obra. De esta forma ya fueron premoldeadas vigas de hasta 53 metros con un peso de 200 toneladas y montadas con vigas reticuladas que se desplazan de vano a vano, vigas de lanzamiento. Una manera de construir es subdividir el ancho de tableros en fajas, es decir, subdividiendo el tablero en fajas. Existen tres posibilidades. Se pueden, se puede prefabricar ya la viga con el tablero incluido, dejando solamente una junta para unirla a esta faja entre sí por hormigonado in situ, que normalmente varían entre 20 a 50 centímetros. Y entonces, una vez colocadas, estas vigas se unen entre sí por un hormigonado in situ. Eventualmente pueden ser sometidas a un postezado transversal. Cuando el peso de este elemento se hace muy grande, entonces se disminuye la parte prefabricada, ¿verdad? Y reemplazando eso por un cemento hormigonado in situ. Este sistema tipo francés se utiliza hasta vías de 54 metros de longitud. La tercera manera es prefabricar directamente una viga I prefabricada y todo el tablero hormigonado in situ. Ese sistema es conocido como el tablero mixto y es el más utilizado en nuestro medio. Aquí tenemos la viga de lanzamiento, que vamos a ver en un video, que es el que ayuda a colocar, digamos, la viga prefabricada en su sitio. Vigas premoldeadas lanzadas. La práctica internacional ha demostrado que el recurso de las vigas premoldeadas solamente es económico de vano hasta como máximo 50 o 60 metros, a partir de los cuales crecen de sobremanera los pesos de las vigas prefabricadas y las vigas de lanzamiento. La construcción por viga premoldada consta de los siguientes pasos. La viga de lanzamiento es colocado en el primer tramo del puente. Segundo, desplazamiento de la viga desde el cantero para el eje del puente, transporta la viga de lanzamiento. La viga es izada por el primer puente grúa de la viga de lanzamiento. La viga es izada hasta el segundo puente grúa y pasa a la otra extremidad. La viga es suspendida en el puente grúa y transportada hasta el siguiente vano, donde es arriado provisoriamente sobre los pilares.
La viga es desplazada transversalmente sobre los pilares a su posición definitiva y concluye con el contraventeo de las vigas colocadas. La viga de lanzamiento es desplazada para el vano siguiente. Vamos a ver, esto lo vamos a ver más detenidamente en un video. Entonces, primeramente se coloca la viga de lanzamiento en su sitio. El prefabricado es traído hasta el pie de la viga de lanzamiento, donde es levantado primeramente en su extremo, luego desplazado hacia adelante y izado totalmente por la viga de lanzamiento que lo coloca en su sitio. Luego la viga es descendida y como la viga se puede desplazar no solamente longitudinalmente, sino transversalmente, se puede ir colocando todas las vigas una al lado de otra. Finalmente, una vez hormigonado el tablero, entonces la viga avanza hacia el siguiente tramo. Eso lo vamos a ver detenidamente en el video. Tableros mixtos. El procedimiento mixto con losa de tablero y traviesa de hormigón moldeado in situ en toda la longitud, en toda la extensión, facilita la obtención del efecto de continuidad en puentes de varios tramos. Bueno, como había dicho, cuando el peso de la viga se hace exagerado, entonces es mejor prefabricar directamente las vigas, colocarlas en su sitio y todo el tablero es hormigonado in situ. Ese sistema es conocido como tablero mixto. Vigas artesas. Secciones transversales constituidas de elementos premoldeados con placa de hormigón sirviendo de forma a la losa de tablero, moldeada in situ en toda su extensión, tablero mixto, son una característica del sistema Sauer. Hormigonada la losa se transforma en una viga cajón. Bueno, este sistema es utilizado mucho hoy en día. Consiste básicamente en elementos prefabricados en forma de V que se colocan en su sitio y tienen una prelosa que les sirve de fondo de encofrado. Sobre este elemento se hormigona entonces el tablero in situ. Una vez terminada la obra, entonces esta estructura tiene el aspecto de una sección en cajón. Bueno, habíamos visto anteriormente que una posibilidad de prefabricado es subdividiendo el ancho del tablero en vigas. La otra posibilidad es la de subdividir longitudinalmente. Construcción con dovelas premoldeadas. El primer puente en viga cajón fue ejecutado en 1952 con segmentos premoldeados. Puente sobre el Sena en Choisy-le-Roi, París. El proceso constructivo tuvo una aceptación victoriosa en todo el mundo en el caso de puentes muy largos. Los segmentos o dovelas son proyectados de 3 a 8 metros de longitud conforme a la disponibilidad o condición económica de los dispositivos de elevación o transporte. Cuando se puede transportar por agua, las dovelas pueden ser más largas, con hasta 275 toneladas de peso. Las dovelas generalmente son suspendidas en cerchas metálicas, viga de cocido, o colocadas sobre esta cercha hasta que puedan ser pretensadas en conjunto longitudinalmente a través de cabos de pretensado enhebrado a través de las dovelas y así alcanzar su propia capacidad resistente. Se puede también proceder a la ejecución en voladizo a ambos lados a partir de los pilares. En este caso, las cerchas son más ligeras porque ellas son necesarias apenas para el transporte de cada novela a su lugar de instalación. El problema de este proceso constructivo está en la junta. Como regla general, no se adopta una armadura longitudinal que atraviesa la junta. Dejándose de adoptar una armadura longitudinal, los segmentos pueden entonces ser dispuestos uno al lado de otro formando una junta seca. Como sin embargo la superficie de la junta no se ajustan exactamente debido a diversos tipos de formaciones inevitables, las superficies de la junta son pintadas con una pasta inmediatamente antes de ser unidas, con la finalidad de transmitir la compresión inclinada provocada por el cizallamiento o por la torsión, es dado a la superficie de la junta del alma y de la losa de tablero una forma dentada horizontal. En el caso de las losas de fondo de viga de sección en cajón, las superficies de dentadas
son dentadas verticalmente. Bueno, una manera de construir es entonces por medio de dovelas prefabricadas, para lo cual se utilizan dovelas conjugadas. Dovelas conjugadas significa que una dovela es hormigueonada usando las otras ya construidas como cierre, de manera que las juntas coincidan perfectamente. Estas juntas normalmente son pintadas con una resina epóxica de manera a facilitar su adherencia. Muchas veces se le da un dentado a la losa y otras veces también a la pared, a la pared vertical, de manera a facilitar la colocación de una novela contra lo otro y también para absorber, para colaborar en la absorción de los esfuerzos de corte. Este es un caso de avance en voladizo sucesivo, ¿verdad? Donde pueden ver que a partir de una pila, este avanza simétricamente para cada lado. En este caso se trata de un avance por hormigonado in situ sobre cimbras, como se pueden ver en este caso. No se trata de dovelas prefabricadas. Construcción de puente en arco. Los procedimientos de construcción de puente en arco pueden ser divididos en construcción sobre cimbra. Se trata del sistema clásico donde las dovelas se apoyan en una estructura auxiliar hasta cerrar el arco. Construcción por voladizo sucesivo. Este es el método más frecuente donde se avanza de la pila o estribo. Presenta numerosas variantes. Construcción por autosimbra. En este método el arco metálico se hace de autosimbra y de armadura para el definitivo. Abatimiento de los semiarcos. Consiste en construir dos semiarcos en la vertical de los estribos y una vez concluido, abatirlo mediante un giro hasta cerrarlo en clave. Construcción mediante cable colgado, se construyen torres provisionales en los estribos y se cuelgan cables de los cuales penden las dovelas que se empalman hasta cerrar el arco. Y traslación horizontal o vertical se utiliza habitualmente para arcos de tablero inferior. Bueno, vamos a ver todos estos detalles en forma, vamos a ver todos estos sistemas en forma detallada. Vamos a empezar por la construcción sobre cimbra. Durante mucho tiempo, los puentes en arco de hormigón armado empleaban cimbras fijas para el hormigonado de sus secciones. Muchas superestructuras en arco de hormigón han sido construidas con encofrados del tablero y las nervuras de hormigón, siendo completamente soportado por medio de sembrado. La construcción sobre cimbra fue el procedimiento habitual hasta finales del siglo XIX. Las luces cada vez mayores, los obstáculos naturales complicados como barrancos, ríos caudalosos, fueron dificultando cada vez más el diseño y montaje de estos elementos, encareciendo enormemente el proceso de construcción, lo que hizo que los arcos pasasen a ser una solución excepcional. Además de su elevado costo equivalente al del propio puente, lo que convertía la cimbra inviable económicamente, presentaba además un problema que era el descenso de la cimbra para proceder a la puesta en carga del arco. Bueno, un sistema constructivo que se utilizaba anteriormente era la del cimbrado mediante cimbras de madera. Aquí pueden ver el sembrado de un puente, este es el puente de Saint Gallen en Suiza, donde el sembrado se hizo sobre cimbras de madera. El problema de este tipo de cimbra era su elevado costo. El precio del sembrado representaba casi el 60% del costo final de la obra. Para el puente sobre el río Paraná, el entonces Puerto Presidente Strong, se utilizaron unas cimbras metálicas que fueron construidas en el Brasil y traídas por camiones hasta ser montadas sobre el río Paraná. Estas son las cimbras metálicas utilizadas entonces para el sembrado del puente sobre el río Paraná. Construcción con autosimbra. El coste y la dificultad en la ejecución de la siembra encaminaron los esfuerzos de los constructores a la eliminación de la misma.
A finales del siglo XIX, Joseph Melland desarrolló un método que consistía en construir primero un arco metálico más ligero que se emplea como cimbra autoportante y se utiliza a la vez como armadura del arco definitivo, hormigonando sus secciones sobre la estructura metálica. Su inconveniente estriba en la cantidad de acero que requiere el arco metálico inicial, muy superior a la armadura que precisa para resistir los esfuerzos de tracción. Bueno, habíamos visto que el costo del cimbrado era muy elevado, entonces el ingeniero checo Joseph Melland desarrolló un método denominado de autosimbra. Esto consistía básicamente en hacer un arco metálico que se iba a la vez de simbra y quedaban embutidos dentro del arco. El problema de este sistema era que la cantidad de acero utilizado por la simbra era muy superior a lo que necesitaba el arco para absorber los esfuerzos y entonces eso encarecía también bastante el costo. Construcción por abatimiento de semiarcos. Consiste en la construcción vertical de semiarcos y una vez terminado se procede a abatirlos mediante un giro alrededor de su extremo inferior. Consiste en la construcción vertical de semiarcos y una vez terminado se procede a abatirlos mediante un giro alrededor de su extremo inferior. Luego se procede al cierre en la clave. Inicialmente es necesario desplazar horizontalmente por medio de gato hasta que el peso propio actúa a favor, creando el desequilibrio que facilita el proceso. Bueno, un sistema utilizado masivamente hoy en día consiste en, para el caso de los puentes de hormigón, por hormigonado se conseguía, por hormigonado vertical se fabricaba el arco de cada lado del puente. Y luego estos arcos que eran suspendidos por medio de cables eran desplazados y abatidos por medio de estos cables hasta ocupar su posición definitiva. Hoy en día se utilizan arcos metálicos, ¿verdad? Es un puente español construido metálico, un arco metálico, ¿verdad? Construido por abatimiento. Construcción en voladizo sucesivo con diagonales temporales, ménsulas trianguladas. Este método crea una estructura triangulada avanzando en ménsulas desde los arranques del arco. Para resistir la tracción debido a las flexiones en los arranques, por su trabajo con voladizo, se coloca un cordón superior mediante un sistema de retención, transmitiendo el esfuerzo de tracción al terreno. Una vez cerrada la clave, se liberan los anclajes de retenida. Este sistema entonces usa un sistema de reticulado, digamos, convierte el arco en un sistema reticulado autoportante durante su proceso constructivo, para el cual es necesario colocar un elemento que trabaje a la tracción anclado en los extremos. Entonces, a medida que avanza el puente, se colocan unas diagonales provisorias que son estas, que trabajan a la tracción. Estas diagonales van y se anclan directamente en los extremos del puente en un sistema de anclaje. Entonces, a medida que avanza el arco, entonces el sistema se comporta entonces como un sistema reticulado. Una vez que se cierra el arco, entonces, una vez que se cierra el arco, estas diagonales son innecesarias y se suprimen y hormigonándose a continuación el tablero sobre las pilas. Construcción por voladizo sucesivo mediante una torre provisoria. Mediante cable colgado. Se construyen torres provisorias y se cuelgan cables de los cuales penden las dovelas que se empalman hasta cerrar el arco. Un sistema es entonces colocar unas torres provisorias del cual penden las dovelas que se van colocando en su sitio hasta cerrar. Eventualmente también se coloca un apoyo provisorio, el cual avanza inicialmente en voladizo y se empalma con los demás tramos que parten del estribo, uniéndose mediante dovelas prefabricadas. Construcción mediante carro de avance.
La construcción de arco por voladizo sucesivo con atirantamiento provisional presenta un gran interés, pues permite evitar completamente la utilización de una siembra parcial en que la ejecución es difícil y costosa. Se plantea la construcción mediante dos semiarcos en avance en voladizo o atirantado. Este sistema de construcción fue utilizado para el puente situado en la represa de Hoover, iniciado en el año 2005 y terminado en el 2010. Entonces, por hormigonado in situ mediante carros de hormigonado, el sistema avanzaba en voladizo de ambos lados. Para sostener este voladizo se construyeron dos torres provisorias, de los cuales quedaba suspendida entonces los tramos construidos. Según la ficha técnica, se utilizaron aproximadamente 88 cables para sostener el sistema suspendido de dos torres provisorias, las cuales eran ancladas a su vez a unos anclajes situados a ambos lados del puente. Este es el puente. La presa de Hoover tiene un largo total de 581 metros, ¿verdad? Y es el cuarto en el mundo de longitud de puentes en arco. Los chinos utilizaron también este sistema, pero para arcos metálicos construidos por dovelas soldadas. Este es el único caso mundial de un puente en arco construido por dovelas unidas por soldados. Puente con tablero inferior. Para los puentes con tablero inferior se emplea el siguiente procedimiento constructivo. Se construye el tablero mediante cimbras sobre apoyos provisionales y después se monta el arco metálico apoyándose sobre los apoyos provisionales, se suela y se rellena luego de hormigón. También se puede realizar el tablero de otra manera por empuje, como se utilizó en el puente de Logroño. Este se construyó empujando el dintel sobre pilas provisionales instalados en el río. Bueno, para cuando se usa arco inferior, tablero inferior, perdón, entonces una vez construido el tablero interior, entonces se construye el arco metálico sobre cimbras fijas. Realmente se hace el arco metálico soldado sobre cimbras fijas. Y una vez terminado el arco, entonces se hormigona, quedando como definitivo. Para la realización del tablero inferior hay varios sistemas. Uno de los sistemas es, por ejemplo, construir el tablero directamente sobre cimbras fijas, como el caso del puente sobre el río Manzanares que veremos a continuación. Entonces, la primera posibilidad es colocar cimbras fijas y hormigonar directamente el tablero sobre esas cimbras. La otra posibilidad es construir el tablero por empuje, es decir, hacer avanzar el tablero por empuje sucesivo hasta cerrar el vano, y una vez cerrado el vano, entonces se construye el arco. Terminado el arco, se colocan las péndulas que sostienen al tablero. Este es el caso del puente de Logroño, del cual hablamos, que fue construido por empuje sucesivo. El puente sobre el Manzanares tiene la característica que, como el río Manzanares, que pasa por Madrid, es un puente de poco caudal, él es un río de poco caudal, entonces se usó un sistema de rellenar mediante refulado el fondo del río, y sobre este fondo se realizó el tablero directamente por hormigonado in situ. Una vez terminado de hormigonado el tablero in situ, entonces se hormigonó el arco, que básicamente es una cáscara hecho con encofrados prefabricados, que son doble encofrado prefabricado. Entonces se hizo el encofrado utilizando un encofrado de doble prefabricado, y el cual entonces se hormigonó el arco, que es un arco en cáscara, como habíamos dicho, el cual se colocaron las péndulas que sostienen el tablero. Una vez colocado la péndula, entonces se retiró el cimbrado y también se retiró el material sobre el cual se colocaban el encofrado. Otra posibilidad es, colocando el arco, se colocan por medio de cables
directamente elementos premoldeados sobre los cuales se va luego a hormigonar la losa del tablero. Esta es la otra posibilidad para los puentes de tablero inferior. Construcción de puentes atirantados. Los procedimientos constructivos más comunes son los siguientes. En voladizo sucesivo es el método más conocido y en este sistema las estructuras parciales que van generando durante el proceso están atirantadas de la misma forma que el puente completo. Entonces, los puentes atirantados tienen la ventaja de que el mismo atirantado permite la construcción por dovelas atirantadas. Entonces, a medida que se coloca una dovela, esta es atirantada, entonces pasa a ser estable, realizándose el postezado de los mismos para unirlo al tramo ya construido. Construcción sobre apoyos provisionales. Consiste en construir el tablero completo del puente sobre un sistema de apoyos provisionales antes de atirantarlo. Terminado el tablero, se montan los tirantes y se le va dando carga sucesivamente hasta dejar el puente en el aire. Bueno, si yo tengo la posibilidad de apoyar el, el tablero, ya sea por medio de cimbras colocadas sobre nivel de suelo, como en el caso de los viaductos, o por medio de islas de pilotes, entonces puedo ir apoyando entonces los diferentes tramos sobre estos apoyos que una vez terminado el tramo se lo atiranta de manera que pasan a ser estables. Entonces hay dos posibilidades, de colocar la cimbra directamente sobre el suelo o por medio de islas móviles. Construcción mediante empuje. Algunas veces se ha procedido a construir el puente en el sitio de premontaje junto a él y una vez premontado empujarlo hasta su posición definitiva, igual que los puentes en viga. Esta operación de empuje normalmente se utilizará la típica nariz de empuje. Este empuje horizontal puede hacerse con los tirantes ya tensados o sin ello. Del primer caso, el puente se empuja en voladizo atirantado y puede ser necesario ir variando la carga de los tirantes durante el proceso. En el segundo caso, como el vano no está atirantado, no tiene rigidez en la flexión y es necesario empujar el puente sobre apoyos provisionales que una vez colocado en su posición definitiva se retiran previo montaje de los tirantes definitivos. Un ejemplo de esto es el viaducto de Millón. Bueno, los puentes atirantados construidos por voladizos por empuje se realizan de la misma manera que los demás puentes, ¿verdad? Hay dos posibilidades, que todo el tramo atirantado sea empujado, que el puente sea empujado directamente con su atirantado, o sea, cada tramo sea colocado, fue fabricado por empuje y atirantado. Este tipo de puentes normalmente son metálicos para reducir su peso. La otra variante que se utilizó en el viaducto de Millau es colocar apoyos provisorios, ir empujando los tramos sin sin atirantamiento, con lo cual los tramos generalmente se deforman durante la operación. Una vez que el tramo que tiene su típica nariz de avance, igual que los demás puentes de viga, son, están colocados en su sitio, entonces se tensan esos tramos ya construidos y con el tensado, entonces los tramos recuperan su posición recta. Una vez tesado, y entonces estos cables se retiran los apoyos provisionales. Este es el método que se utilizó en el viaducto de Millau, que está a más de 275 metros sobre el nivel del suelo. Construcción mediante giro. Otro procedimiento de construcción de puente atirantado consiste en construir cada semipuente si se tiene dos torres o el puente entero si solo tiene una torre paralelo al río sobre tierra firme, apoyando el tablero sobre siembra. Una vez construido el tablero, se montan los tirantes, con lo que se puede retirar la siembra y entonces se giran pivotando sobre las torres hasta situarlo en su posición definitiva. Este es el caso del puente de Wander sobre el río Mosa en Bélgica.
Hay dos posibilidades de construcción entonces. Construir dos tramos paralelos sobre el río. Primeramente se construye el tablero sobre cimbra fija, luego se atirantan a la torre y una vez atirantado, entonces se retira la cimbra y la torre es girada hasta que el puente ocupa su posición definitiva. Se pueden utilizar dos torres de cada lado del río o, como el caso del puente sobre el río Badre, se hace una sola torre, entonces el puente asimétrico, digamos, pivotando sobre una sola pila, actúa en voladizo hasta que el puente gire totalmente, con el cual entonces el puente apoya en el otro extremo y a la vez suspendido de la torre. Bueno, con esto damos finalización a la clase de puente virtual. Le agradezco a todos los que permanecieron hasta el final del video. Después de este video pasaremos a proyectar videos sobre los procedimientos constructivos empleados hoy en día. Gracias por su atención. Buenas tardes, de vuelta, estimados alumnos. Estaba previsto pasar unos videos después de relativo al procedimiento constructivo. Vamos a subir esos videos en la plataforma, ¿verdad? Porque debido a problemas técnicos ya no vamos a poder pasarlo hoy. Entonces vamos a subir esos videos a la plataforma. Esos videos son interesantes porque hablan de todos los temas relativos a lo que vimos en la clase de hoy. Eh, Entonces, vamos a dejar la clase de hoy aquí y vamos a, no sé si tenemos prevista ya otra clase. No sé si hay prevista otra clase, pero en caso de que exista otra clase, no volveríamos a ver Dios mediante la próxima semana. Gracias a todos.